Gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos a la UFPP 2024. Esta charla, como un poco adelantó Eugenio, lo que busca es poner un poco en tensión algo que en general se ha tratado de instalar a lo largo de varias décadas respecto a el liberalismo como una especie de elemento foráneo en Hispanoamérica, como que fuera algo ajeno a Hispanoamérica o a Latinoamérica. De hecho, el concepto de Latinoamérica también es un concepto que lo impulsa un francés en términos estrictos, con una pretensión más bien colonial. Y de alguna manera eso tiene varias explicaciones históricas, pero me parece que también eso implica que lo que era eventualmente el liberalismo o cierta tradición liberal en Hispanoamérica se perdió y se olvidó a lo largo del tiempo. Entonces me parece que es importante recuperar esa mirada, porque muchas veces se tiende a pensar, por ejemplo, que el liberalismo lo inventó Milton Friedman, o que el liberalismo solo estaba radicado en Inglaterra, o que el liberalismo solo estaba radicado en Estados Unidos. Pero en realidad había y ha existido una tradición de un pensamiento liberal hispano y que a lo largo del siglo XIX y sobre todo después en el siglo XX se fue olvidando de alguna manera, pero que son elementos muy claves en términos de lo que es el pensamiento constitucional, por ejemplo, en América Latina, en términos. Entonces voy a tratar de explicar esto en su génesis, ¿cierto? Además que hay una tradición histórica que a partir de la Revolución de Independencia se plantea como contraria a todo lo que sea hispano, a todo lo que sea proveniente de España. Y eso hace que incluso los propios liberales de la época se desentiendan de esa tradición buscando la justificación de esa tradición en otras vertientes. Y siempre entonces estamos pensando que el liberalismo surgió o en Francia, o en Estados Unidos, o en la Carta Magna. Y si yo pregunto, ¿qué otra carta conocen que vindique libertades? Probablemente nunca van a mencionar la Constitución de Cádiz de 1812. Entonces, lo primero, hay que partir con Hispanoamérica y la crisis atlántica entre 1808 y 1810. Ahí se produce un elemento clave que es revolucionario en términos estrictos, en varios sentidos. Es decir, se produce una ruptura del orden político y constitucional, si queremos definirlo así, de lo que implicaba en el fondo Hispanoamérica, incluida obviamente la metrópoli. Se produce una ruptura donde los actores políticos y los actores en ese contexto tienen que empezar a inventar sobre la marcha. Lo que un historiador como Javier François Guerra, ¿cierto?, él llama Hispanoamérica, entonces se vuelve un laboratorio en términos estrictos de innovación. ¿Cómo nos ordenamos en esta situación, en este contexto de crisis atlántica? Fíjense lo que va ocurriendo, y esto es importante contextualizarlo, ¿cierto? De alguna manera, a inicio del siglo XIX, se produce todo un proceso que termina con la ausencia del monarca español, no solo para España, sino que para Hispanoamérica, producto de la invasión en el fondo napoleónica, que es una invasión que no va hacia España originalmente, sino que va rumbo a Portugal. Lo que pasa es que el rey español permite que las tropas de Napoleón pasen por España rumbo a Portugal. Pero hay una disputa de poder a nivel de la monarquía española entre Carlos IV y su hijo Fernando VII, ¿cierto?, que luego termina finalmente generando la intervención de Napoleón, ¿cierto?, sobre los monarcas y generando entonces la ausencia del monarca. ¿Qué es lo que ocurre en ese contexto, ¿cierto? Se produce esta abdicación y el pueblo de Madrid, de alguna forma, recurre a un criterio que ya estaba en el marco jurídico hispano, que era que en ausencia del monarca, la soberanía vuelve al pueblo. Y por lo tanto el pueblo se convoca en cortes
para, en el fondo, responder no solo a la presencia de un invasor, que en este caso es Napoleón, sino para, ante la ausencia del monarca, generar un nuevo gobierno. Por lo tanto, esto es una chispa revolucionaria que también se extiende a nuestro continente. Ahí está un poco la secuencia para que se entienda el contexto, ¿cierto? Y cómo se produce entonces, por ejemplo, ya primero el llamado 1809 a elecciones de una junta central ante la ausencia del monarca. Obviamente está la presencia de Napoleón como un, digámoslo así, usurpador en el contexto hispano de la época. Y luego se produce, ¿cierto?, el llamado a las Cortes de Cádiz, donde además, por ejemplo, en el caso de Chile hay 2 representantes chilenos que participan de ello. Y que, sin embargo, fíjense, en el proceso se promulga esta Constitución de 1812 y, sin embargo, Fernando VII luego, en un proceso de restauración, elimina esa Constitución en 1812. Ya en 1814, además, luego se produce el proceso de reconquista, por ejemplo, en el caso chileno, y luego todo un proceso de disputa que ya en el continente americano ya no es de fidelidad al monarca, sino de abierta independencia de España. Pero, esto es lo importante, no implica una ruptura en términos ideológicos o mentales de los americanos con respecto a la estructura jurídica hispana, que los regía de alguna manera. Y eso es lo que quiero que de alguna forma logremos visualizar. Hay un elemento que es muy importante para entender esta problemática que tiene que ver con el tema de la soberanía. Bajo una monarquía, obviamente, la soberanía yace en el monarca, yace en el cuerpo del monarca. El monarca representa la soberanía. Sin embargo, ya en la estructura de la monarquía española, incluso siendo absolutista, había una noción de que en ausencia de ese monarca que encarnaba la soberanía, esa soberanía se volvía hacia el pueblo español, en este caso, o el pueblo español, que ahí no estaba la distinción entre americanos y españoles necesariamente, sino que se consideraban todos parte del mismo reino. Por lo tanto, cuando el monarca desaparece, de alguna forma empieza a irrumpir la noción no solo de que la soberanía está en el pueblo, sino que además la soberanía está en la nación en sí. Y ahí se empieza a producir todo un cambio que es abiertamente revolucionario. La historiografía lo que dice es que es un cambio abiertamente también conceptual. Cambian las referencias. Ya el monarca no está, el monarca desapareció. ¿Quién es el soberano? Esa es la primera pregunta que surge en el contexto de este proceso que uno podría decir que en términos de tiempo es corto, pero es relevante en términos de sus efectos en el largo plazo. Se produce entonces una vacancia conceptual al, en este caso, abdicar el monarca español y obviamente todos los reinos quedan sin referencia de un soberano. ¿Qué es lo que ocurre ahí entonces? Como se produce esta vacancia conceptual, porque ya no sabemos quién es el soberano, quién reemplaza al soberano y quién sustituye al soberano, entonces se produce una vacancia conceptual al nivel de la soberanía. Hay que redefinir la soberanía. Hay que redefinir la Constitución, porque el marco constitucional en ese contexto no logra dar explicación al problema, y irrumpe un concepto que hoy día damos por sentado en la modernidad, pero que en esa época no estaba tan bien definido, que es la representación. ¿Quiénes representan a la nación? ¿Quiénes son parte de la nación? Y se produce entonces todo un proceso de reflexión política, de acción política en ese contexto. ¿Qué es lo que implica de alguna forma este vacío de la soberanía ante la ausencia de Fernando VII? Hay 2 opciones en el fondo, y aquí se produce una tensión a nivel de la población española en sí. Algunos hablan de una guerra civil a nivel no solo en España, sino que a nivel de Hispanoamérica, en términos de una guerra civil respecto a qué tipo de régimen tenía que existir. Y entonces se abren 2 opciones. Primero, la idea de llevar a España hacia una monarquía constitucional, y ahí empieza, por ejemplo, el tema de las juntas y las cortes, donde obviamente están los liberales doceañistas, referido a 1812, o aquellos que eran
más bien monarquistas que buscaban sostener un régimen absolutista como había sido hasta ese contexto el régimen. Un régimen absolutista que sin embargo tenía elementos del pactismo, ¿cierto?, de las 7 partidas que hacían que el monarca no tuviera una total y absoluta injerencia sobre los gobernados. Pero aquí en este contexto se abre esa disputa. Y esta disputa va a tener repercusiones en la sociedad hispanoamericana de la época. ¿Cierto? Muy, muy importante. La primera pregunta frente a esta ausencia del monarca, este vacío de soberanía, es ¿dónde radica la soberanía? Esa es la primera pregunta que eventualmente va a surgir. Y aquí empieza entonces la noción de la apelación al pacto. Es decir, el régimen monárquico se concibe como un pacto entre distintos cuerpos de la sociedad y el monarca, donde el monarca es una parte más de ese pacto. Por lo tanto, cuando el monarca no está presente, el resto de los cuerpos tienen que hacer un pacto de gobernabilidad entre ellos. Porque obviamente no está en este contexto internalizada la ausencia de un gobierno. Tiene que haber un gobierno y por lo tanto hay que hacer un pacto. La otra opción es la existencia de un monopolio, pero cuando hay un monopolio sin monarca, se produce un desajuste. ¿Cómo vamos a tener un monopolio? ¿Cómo vamos a tener a alguien que monopolice la soberanía si no hay monarca? Y no hay sucesión. Y además tenemos en este caso, un monarca que ha sido puesto por Napoleón, ¿cierto? Que es José I. Por lo tanto, no hay una legitimidad de ese monarca instalado. ¿Cómo entonces volvemos al problema de legitimar el gobierno? Fíjense lo que ocurre aquí en el manifiesto del Consejo de Regencia del 14 de febrero de 1810. A mí me parece muy relevante porque dice lo siguiente, dice: desde este momento, españoles americanos, os veis elevados a la dignidad de hombres libres, no sois ya los mismos de antes, encorvados bajo un yugo mucho más duro mientras más distantes estabais del centro del poder. Miraos con indiferencia, vejaos por la codicia y destruidos por la ignorancia. Tened presente que al pronunciar o al escribir el nombre que ha de venir a representaros en el Congreso Nacional, vuestros destinos ya no dependen ni de los ministros, ni de los virreyes, ni de los gobernadores, están en vuestras manos. Aquí lo que está ocurriendo es que el Consejo de Regencia le está diciendo a todos los súbditos que están organizados en juntas que son ellos los que tienen que definir el modo de gobernarse. Como no hay un monarca, no hay una referencia, entonces es el pueblo el que tiene que darse el gobierno. Obviamente esto se interpreta de una forma muy clara en América como el conformar las juntas y establecer gobiernos provisionales que en general declaran su fidelidad a Fernando VII, ¿cierto? Si uno piensa, el Cabildo en Santiago declara el autogobierno, pero declara la fidelidad al rey Fernando VII hasta que vuelva al trono. Ahora, nadie calculaba en esa época que el rey iba a volver más absolutista que antes. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que surge una pregunta que hay que hacerse en esto, porque probablemente esto no se cuenta generalmente. Vamos a estar acá en Chile próximos a celebrar el 18 de septiembre y generalmente la historiografía ha enseñado que estábamos bajo el yugo español, vino la independencia y nos liberamos y adoptamos la república y un nuevo régimen, pero en realidad hay elementos de arrastre, si queremos llamarlo así, o elementos que inciden en el pensamiento de los independentistas de la época, que provienen del pensamiento hispano, con estas raíces que efectivamente podemos definir como liberales para la época. Por lo tanto, ante la pregunta de ¿es el liberalismo ajeno a Hispanoamérica? Yo me atrevo a decir que no. No es algo ajeno. No es algo que trajeron en barco en unos libros en inglés o que trajeron en unos libros en francés, sino que estaba sentado en la dinámica de las leyes indianas y las leyes que regían en el fondo a Hispanoamérica en esa época. Y veamos lo que ocurre, porque esto se ve cuando uno analiza lo que decían los actores. Primero había un elemento constitucional. Hay autores que hablan de que había una constitución, no escrita, pero había un elemento constitucional, entendido como el funcionamiento de las estructuras de poder, las reglamentaciones jurídicas, que se basaba esencialmente en las 7 partidas
había una concepción de que la soberanía yace en el pueblo, es decir, el rey, si bien es soberano, no era el monopolio de esa soberanía, donde esto se expresaba a través de las leyes indianas y las ordenanzas. Había una serie de elementos que en el fondo generaban, digámoslo así, una atomización del poder. Además que hay elementos muy claves de geografía que hacían muy difícil que el monarca español ejerciera poder sobre las colonias en América. Era muy complejo. Si uno piensa cuánto demoraba una carta o cuánto demoraba un barco en llegar al continente, era muy complejo. Por lo tanto, la estructura estaba muy anclada en el funcionamiento de normas legales o estructuras jurídicas, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre en ese contexto, cierto, de ausencia del monarca, vacío en términos de soberanía y la necesidad de generar un autogobierno frente a un ejército francés invasor? Es que aflora fuertemente la noción de que el pueblo español tiene que sostener su libertad frente a esa invasión. Hay tres elementos que definen a este liberalismo como reacción a la invasión napoleónica y la ausencia del monarca. Que además, ojo, el monarca Fernando VII tampoco era un adepto al liberalismo en términos estrictos, sino que es el pueblo de Madrid y sobre todo vamos a ver después en Sevilla, donde esta respuesta es liberal. En primer lugar, estaba la noción del buen gobierno, es decir, establecer un gobierno implicaba establecer un buen gobierno. No se podía establecer un mal gobierno. Ahí vamos a ver después cuáles son los criterios para el buen gobierno. Pero además hay un elemento fuertemente anclado en la concepción de la virtud de los gobernantes, pero también de los ciudadanos. Tiene que haber virtud para que haya buen gobierno. Si no hay virtudes, ni en los gobernantes ni en los súbditos, no hay buen gobierno. Y tiene que haber buenas leyes. Es una triada que en la actualidad se ha tendido a olvidar. Por eso también yo hablo de una tradición perdida, porque generalmente cuando alguien habla de la necesidad de la virtud en los ciudadanos, de promover la virtud en los ciudadanos, de promover la virtud en los gobernantes, uno piensa, qué excéntrico este planteamiento. Pero lo que uno podría hoy día deducir hacia el presente, aunque no es adecuado hacer esas deducciones tan al voleo, es que el mero diseño institucional, con baja promoción de la virtud, no nos garantiza buenos gobiernos. Y eventualmente no nos protege de malos gobiernos. ¿Cómo se manifiesta esta tradición liberal hispana? A través de la estructura de las Cortes de Cádiz. Que, como decía antes, durante el siglo XIX, en la historiografía hispanoamericana e incluso en la historiografía española, no son consideradas, no son valoradas. Recién se comienza a observar este proceso histórico en el siglo XX y esencialmente se empieza a observar o a estudiar aún más en época reciente, desde el punto de vista del trabajo historiográfico. Es de manera muy reciente que se está analizando cómo se configuraron estas cortes, qué efectos tuvieron, qué implicancias tuvieron en Hispanoamérica, qué influencias tuvieron, etc. Yo destaco dos elementos que a mi parecer son claves. Uno es el decreto de libertad de imprenta que se establece en esa época, con un propósito muy claro. Por un lado es educar al pueblo en la noción de libertad y combatir a través de la opinión a Napoleón. Es un criterio muy moderno, si uno lo piensa. Pero además está la noción del autogobierno como un elemento clave, es decir, las cortes lo que establecen es que son los pueblos los que tienen que autogobernarse. No pueden entonces ser sometidos por, en este caso, ni el ejército napoleónico ni cualquier otro actor. Esto en la época obviamente se considera desde el punto de vista práctico, para algunos una excentricidad, un desajuste, pero mirado desde el presente es claramente una innovación revolucionaria para la época, muy revolucionaria. Lo paradójico es que esto no se enseña o no se cuenta como parte de las revoluciones liberales en el mundo. Siempre se habla de las revoluciones liberales en Francia, Estados Unidos, pero esto no se cuenta como una revolución liberal cuyos efectos además, vamos a ver en el caso de Chile, se extienden a lo largo de todos los documentos constitucionales.
¿Cuáles son los ideales de Cádiz? Primero entra el elemento de la soberanía nacional. La soberanía ya no yace en el monarca ni en un sujeto, sino que yace en la nación. Otro elemento muy importante es que se establece la separación de poderes. O sea, el poder no puede estar concentrado. Tiene que haber separación de poderes. Se establece además la necesidad de un poder judicial independiente. Y eso se traduce además en el establecimiento de garantías, por ejemplo, para los reos o para quienes son procesados a través de ese proceso judicial. Pero además irrumpe el concepto de la ciudadanía, que se expresa a través de la libertad de imprenta. Los ciudadanos tienen la libertad de expresar sus opiniones libremente. Y se establece la igualdad ante la ley, donde se proclama la abolición de la esclavitud y la abolición de los mayorazgos. Ese es un cambio radical en la estructura que se plantea para España y para Hispanoamérica en la época. Si se fijan, esos 4 ideales son los ideales que probablemente hoy día subsisten en las democracias modernas. ¿Qué es lo que ocurre en términos históricos? ¿Cierto? El 13 de agosto de 1808, en el caso de Chile, el Cabildo de Santiago reconoce al Consejo de Regencia y a la Junta Central. El 14 de septiembre de 1809 se llama elección de los diputados para las Cortes. Pero en el caso de Chile específico, el gobernador García Carrasco impide que se elijan los diputados. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Se nombran diputados suplentes del Reino de Chile. Joaquín Fernández de Leiva, que era regidor del Cabildo de Santiago y medio hermano de Manuel Rodríguez, y Miguel Riesco y Puente. Ambos son, en el fondo, los representantes chilenos en las Cortes de Cádiz. Ahora, hay toda una discusión hoy día sobre el rol de Joaquín Fernández de Leiva. La historiografía chilena más tradicional desdeñaba del rol de Leiva. No, en realidad estuvo, miró, fue un testigo, pero no tuvo relevancia. Hoy día en la discusión historiográfica eso está puesto en duda porque hay evidencia de que él tuvo un rol importante en las Cortes. Y voy a explicar esto después. Pero fíjense lo que dice José Miguel Infante en el Cabildo Abierto del 18 de septiembre de 1810. Dice lo siguiente: si se han declarado que los pueblos de América forman parte integrante de la monarquía, si se han reconocido que tienen los mismos derechos y privilegios que los de la península y en ellos se han establecido juntas provinciales, ¿no debemos establecerlos también nosotros? Es decir, lo que está diciendo es, bueno, si somos también súbditos del reino y se les permite hacer la junta, ¿por qué nosotros no vamos a hacer la junta? No puede haber igualdad cuando a unos se niega la facultad de hacer lo que se ha permitido a otros y que efectivamente lo han hecho. ¿Esperáis acaso un permiso expreso de la suprema autoridad que reside en la metrópoli? Pues aún ese permiso lo tienes. Es decir, ya se asume que el permiso está. En la proclama dirigida a los pueblos de América participándoles de la instalación del Consejo de Regencia se dice que la Junta de Cádiz servirá de modelo a los que quieran constituir igual gobierno. ¿No es esto un verdadero permiso? Por lo tanto, las Cortes de Cádiz son las que impulsan la conformación de los cabildos y las juntas de gobierno, en el fondo, en Hispanoamérica. No es que hayan leído a Rousseau ni se inspiraron en Francia, no. Es el proceso mismo en España el que impulsa el proceso independentista en Chile. Y en América en general, porque se parte en Caracas, luego en Buenos Aires y así. Todo este efecto no es solo Chile, yo hablo del caso de Chile, pero esto empieza a ocurrir en todo el continente. En todo el continente. ¿Qué es lo que, por ejemplo, decía Fernández de Leiva en su participación en las Cortes? Hay una discusión respecto a los habitantes de África en las Cortes. En general lo que se plantea es que los miembros de la Corte que eran españoles de la metrópoli se negaban a considerar a los miembros de eventuales colonias en África como españoles. ¿Qué es lo que dice Fernández Leiva ante eso? Dice:
La privación o casi la privación de los medios para ser honrados y gozar de los beneficios de una constitución liberal expone a los que comprende a sesgar del camino las buenas acciones y a fomentar pasiones perjudiciales al buen orden, que es muy distinta de la igualdad jacobiniana, de la igualdad racional. Él hace una distinción aquí importante entre la igualdad que promovían los jacobinos en Francia y lo que él define como igualdad racional. Él dice lo siguiente, dice, la igualdad jacobina confunde todas las clases y jerarquías de la sociedad, produce anarquía y los horrores que le son consiguientes. Es decir, en las Cortes de Cádiz no se ve a Francia como un ideal, se ve como un problema, se ve como una deriva errada. Viola la justa y equitativa ley de los premios graduales del mérito y la virtud. En cambio, dice Fernández de Leiva, la igualdad racional consiste en abrir a los españoles la carrera de los premios, en términos que con buenas esperanzas puedan practicarse las virtudes que son tan necesarias para la felicidad de la sociedad. Varios conceptos muy importantes. Mérito, está el tema de la igualdad, la práctica de las virtudes. Eso lo plantea él ante esta distinción que se buscaba establecer entre lo que se supone que eran todos súbditos de Hispanoamérica. ¿Qué es lo que dice Risco y Puente frente a esta misma discusión? Dice, ¿por qué, señor, entre nosotros no lograrán estos hombres nacidos en el territorio español, mezclados con la sangre española e indígena, el derecho, sino de patricio, al menos de ciudadano? Él está diciendo, ¿por qué se le niega el derecho ciudadano a los nacidos en el territorio español, ya sean mestizos o no mestizos? ¿Por qué se les niega? Él hace esa pregunta. ¿No han nacido acaso en el país? ¿No son nacionales? Y dice esto, conviene en un Estado que todos sus habitantes tengan igualdad en los derechos, tanto civiles como políticos, para que así defiendan mejor a la nación y a su gobierno de los enemigos internos como externos. Eso lo dice el 6 de septiembre de 1811. Esto está citado ahí en Javier Barrientos Grandón, la Constitución de Cádiz en Chile, Cortes y Constitución de Cádiz, 200 años. Fíjense lo que dice en esa época ya. Claramente hay un elemento liberal en el pensamiento de estos sujetos. No es un pensamiento de otra índole, es el pensamiento que está en sus cabezas. Además, muy bien esbozado, muy bien planteado. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Aquí hay una concepción mental en los actores que se explaya, que se manifiesta en estos procesos. Pero además hay otros elementos que aquí tienen una importancia radical. ¿Qué pasa con la virtud liberal? Que también la mencionaba como un elemento. Fíjense lo que se plantea, es que la tradición liberal hispana tiene una concepción de lo liberal que no tiene nada que ver con ser capitalista, ser rico, etc. Es una concepción mucho más clásica que tiene que ver con dos elementos, gentileza y generosidad. De hecho, el concepto liberal en términos estrictos tiene que ver con eso, con el hombre gentil. No con el empresario, no con el millonario, no con el que tiene dinero. Porque en el contexto de la época, los que tenían dinero eran los monarcas. Y había monarcas que no eran liberales, abiertamente. Estos dos conceptos construyen la concepción del liberal en esta tradición, que se traduce en otras virtudes importantes, no solo para el ciudadano, sino que para el gobernante. Fíjense cómo se define el liberal en 1611. Aquel que graciosamente, sin esperar recompensa alguna, hace bien y merced a los menesterosos, guardando el modo debido para no dar en el extremo de pródigo. O sea, la generosidad, pero no el exceso de la generosidad tampoco. Hay que ser generoso, pero no asistencialista. Eso es lo que está diciendo en el fondo esta definición de 1611, de una especie de diccionario, ¿cierto? El Tesoro de la Lengua Castellana de Sebastián de Covarrubias. Si a alguien le interesa, está en El Secreto de España, Ensayo de Historia Intelectual y Política, de Juan Marichal. Ese era el pensamiento, eso era el liberalismo en términos estrictos.
Por eso en España también, ese es otro elemento que a veces se tiende a olvidar, el Quijote es el ejemplo del liberal. Pero el Quijote no es sabido de acumulación de bienes materiales. No está buscando eso el Quijote. El Quijote está buscando actuar de esta manera. De actuar de forma gentil, de forma justa, no de hacerse rico. Y creo que como hemos olvidado esta tradición, hoy día pensamos que ser liberal es querer hacerse rico. Y yo creo que ese es un error. No está mal que alguien quiera hacerlo, pero eso no te hace liberal, necesariamente. Como hay un vacío y Hispanoamérica se vuelve un laboratorio, hay que definir qué forma de gobierno es la más adecuada. Obviamente, en el contexto de la época, la monarquía está fuertemente cuestionada. Porque además la monarquía, en muchos aspectos, se vuelve muy reaccionaria frente al cambio. ¿Qué es lo que empiezan a hacer los pensadores de la época? Empiezan a idealizar o a pensar en la república romana esencialmente, y empiezan a ver cómo construir una república en la época en que ellos están situados. La primera pregunta entonces es, ¿cuál es el ideal del buen gobierno? Esa es la pregunta, claro. ¿Qué es un buen gobierno? ¿Cómo generar un buen gobierno? Y la pregunta clave es entonces, ¿cuál es el mejor régimen para un pueblo libre? Y aquí hay una apelación muy sutil desde el punto de vista del pensamiento liberal hispano, que es que el pueblo ya es libre. Lo que pasa es que hay que permitirle la libertad. No es que el monarca nos dé la libertad, sino que el pueblo reclama su libertad. Uno podría decir ahí una apelación justnaturalista, en el fondo ya somos libres, ahora usted respete nuestra libertad. Le reclamo yo a usted, gobernante, mi libertad, respétela. Y a mi parecer, en función de este concepto anterior del liberal, ¿cierto? Hay una pregunta que también se ha tendido a olvidar desde el punto de vista del pensamiento liberal actual, que tiene que ver con cómo evitar la corrupción de los líderes. O sea, cómo evitamos que los que gobiernan o los líderes o la élite se vuelvan oligarcas, y cómo evitamos las pasiones de la plebe o las bajas pasiones de la plebe. La apelación ahí, en evitar que las élites se vuelvan oligarcas y las pasiones de la plebe, es una pregunta que Maquiavelo y Montesquieu se hacen permanentemente. Incluso el propio Aristóteles hace esa pregunta. Y generalmente la respuesta es el gobierno mixto. ¿Cómo se traduce el gobierno mixto en términos de diseño institucional? Senadores y diputados. El Senado como el gobierno de los más viejos y los diputados los más jóvenes, si queremos verlo así en términos muy sencillos. Pero de alguna forma el gobierno mixto equilibra, ¿cierto?, lo que podrían ser los grupos aristocráticos, entre comillas, porque los grupos aristocráticos en términos estrictos en su definición serían los más virtuosos, es decir, las minorías selectas, como diría Ortega y Gasset, que no tienen que ver con los que tienen más dinero o apellidos, sino minorías selectas son aquellos que asumen su responsabilidad y que mejoran su propia condición. Por lo tanto, la minoría selecta no está ligada ni con un criterio de clase, ni con un criterio de riqueza, ni con un criterio de herencia o ascendencia. Hay minorías selectas en personas pobres, en personas ricas, en creyentes, no creyentes. La minoría selecta siempre es un individuo. Tener minorías selectas y, por otro lado, tener representación del pueblo. Ese es el régimen mixto, en el fondo. ¿Por qué? Porque aquí ya se tiene presente todos los vicios que puede tener cualquier régimen. La monarquía degenera en tiranía, la aristocracia degenera en oligarquía, y la politeia, que definía Aristóteles como el gobierno de la ley, puede degenerar en lo que Polibio llamaba la oclocracia, el gobierno de la muchedumbre, donde nadie respeta la ley, ¿entendés? Pero para eso, desde el punto de vista de este pensamiento hispano-liberal, tiene que existir respeto a la ley. Si los que gobiernan no respetan la ley, ¿por qué el resto va a tener que respetar la ley?
Si los que hacen la ley o tienen que hacer cumplir la ley no la respetan, ¿por qué el resto va a tener que respetar la ley? No hay explicación en eso. Por lo tanto, quienes gobiernan y el pueblo, todos tienen que respetar la ley. Pero además se plantea que tiene que haber austeridad. Hoy día los gobernantes tienen jet privado y se los incautan. Entonces, no hay austeridad. Y una promoción permanente de virtudes. Y la virtud tiene que ver con la gentileza y la generosidad. La gentileza en el fondo y la generosidad conllevan un concepto que es la prudencia. Gobernantes prudentes pueden generar mejores gobiernos. Ciudadanos prudentes fortalecen las leyes. El liberalismo no es la imprudencia, no es que, bueno, yo hago lo que quiero y ninguna regla me importa. No, al contrario, es actuar con prudencia, con consideración por los otros. Fíjense lo que aquí plantea Camilo Enríquez el 28 de mayo de 1812 respecto a los sistemas de gobierno, para que vean cómo incide esto en el pensamiento, en este caso chileno, independentista. Dice lo siguiente Camilo Enríquez, dice: los defectos de los estados se dividen en defectos de las personas y defectos de los gobiernos. Es decir, cuando estamos ante malos gobiernos, también hay defectos en las personas que están gobernando y en las sociedades que son gobernadas. No es solo un fallo institucional. Esto es o personales o propios del sistema. Los defectos personales en la monarquía, dice Camilo Enríquez, son la falta de luces y virtudes en el rey. Cuando no es el bien público el único blanco de sus operaciones, cuando entrega al pueblo a la ambición y avidez de sus ministros, cuando trata a los vasallos como esclavos, cuando los expone a guerra injusta, cuando disipa las rentas del Estado. Entonces es un elemento de falta de prudencia. La intriga, dice Camilo Enríquez, la corrupción, los caminos oblicuos para introducir en el Senado a hombres pérfidos, la preferencia concedida a la incapacidad sobre el mérito y el amor público, la desunión de los hombres principales, las facciones, la dilapidación del tesoro público son los defectos personales que más se han notado en las aristocracias. O sea, los aristócratas se vuelven oligarcas, abiertos, plutócratas. Entonces hablamos del sujeto, la persona, el gobernante, el monarca, luego hablamos de los aristócratas y luego habla de la democracia. Dice, cuando la ignorancia, la intriga audaz y la envidia dominan en las asambleas, cuando la inconstancia y el capricho hace y deshace leyes, eleva y abata a los ciudadanos, se dice que están corrompidas las democracias. O sea, Camilo Enríquez tiene muy claro que no hay un régimen perfecto, que el régimen degenera por, digámoslo así, la degeneración y los defectos en los sujetos. Y que la solución no es que gobierne uno solo ni varios, sino que sea cual sea el número, si son malos los elementos, el gobierno va a ser malo. ¿Por qué él explica esto? Porque él está en la discusión sobre qué régimen hay que tener en Chile. ¿Qué régimen de gobierno se debe tener? Esto está respondiendo en el contexto ya independentista, a una tensión que se asume entre el gobierno de la República y lo que se considera el antiguo régimen en la época. El gobierno de la República se asume como un gobierno de las leyes, donde hay igualdad ante la ley, hay no dominación, nadie es súbdito de nadie, y soberanía popular. Versus, aquí la interpretación es que en el antiguo régimen hay autocracia. Fernando VII, de alguna forma, en la interpretación histórica, le cede a Napoleón el reino, se lo regala. Por lo tanto, es como que un presidente le dijera a otro presidente hoy día, bueno, venga e invada este país, yo se lo entrego. Es como Vichy con Hitler, ¿se entiende? En el antiguo régimen había privilegios, había estructuras estamentales, había servidumbre y solo un soberano que era el monarca. Esa tensión está ahí en la discusión de la época.
Ahora, ¿qué es lo que se plantea desde este liberalismo hispano? Voy a apurar a Eugeni. La noción de una libertad republicana, cuestión que también se ha tendido a olvidar en la actualidad, pero que a mí me parece muy atingente, sobre todo en esta época. La libertad republicana implicaba el fin de la esclavitud, nadie es vasallo, nadie es súbdito y menos puede ser esclavo. Si estamos hablando de igualdad y de igual libertad, tener esclavos es una contradicción en los términos. Hay una pregunta que todos se hacen, en el caso de Chile es permanente durante el siglo XIX, si la virtud puede ser considerada natural o promovida. Los liberales asumen que se puede promover la virtud, y yo creo también que se puede promover. Tú la promueves a través de la educación, a través del ejemplo. El ejemplo es mucho más importante incluso que la instrucción. Y la pregunta sobre quiénes son el pueblo. Es una discusión que en Hispanoamérica durante todo el siglo XIX no se resuelve en términos estrictos. Hay una permanente discusión sobre eso. ¿Por qué? Porque además somos sociedades mestizas, unas más que otras, pero definir eso se vuelve una discusión permanente entre los actores a nivel de América. ¿Qué pasa en el caso de Chile? Ya que Eugeni me está apurando. Fíjense lo que dice la Aurora de Chile el 3 de septiembre de 1812. Casi al mismo tiempo de lo que va a ser luego la proclamación de la Constitución en Cádiz en 1812, dice: solo es feliz el hombre libre y solo es libre bajo una constitución liberal y unas leyes sabias y equitativas. Ya el criterio es ese. ¿Camilo Enrique se le ocurrió de la nada? No. Está arrastrando esa herencia hispana liberal de la época. Fíjense el reglamento constitucional provisorio del pueblo de Chile, ¿cierto?, de 1812, promulgado por José Miguel Carrera, que además peleó contra las tropas napoleónicas y fue testigo de las Cortes de Cádiz. El 26 de octubre de 1812 dice: el pueblo hará su constitución por medio de sus representantes, en el artículo 2 dice eso, la cual el rey Fernando VII aceptará en el modo mismo que la de la península. Es decir, lo que está diciendo ahí es que el rey Fernando VII, así como acepta la Constitución de Cádiz, tiene que aceptar el reglamento constitucional provisorio para el Reino de Chile, porque en ese contexto éramos el Reino de Chile. ¿Qué es lo que se establece ya en este reglamento constitucional provisorio? Soberanía nacional. En el fondo, si uno piensa, si hacemos el contrafactual, si este proceso hubiera continuado como se establecía, probablemente habría sido una estructura de estados federados hispanoamericanos. De enorme extensión, obviamente. Soberanía nacional, régimen representativo, división de poderes y garantías individuales. Eso es claramente en línea con la Constitución de Cádiz. Muy, muy en línea. Fíjense lo que después la Constitución chilena de 1822 establece, esto es casi literal a cómo es la estructura de la Constitución de Cádiz. En el caso de la Constitución de Cádiz, parte de la nación española, de los españoles, del gobierno y los ciudadanos españoles. Esta es la Constitución chilena, pero estoy diciendo lo que... Después, cuando refiere al Congreso, en el caso de Chile, en la Constitución de Cádiz se refiere a las Cortes. Luego, cuando habla del Ejecutivo, en el caso de la Constitución chilena, en la Constitución de Cádiz habla del rey. Luego hablan del gobierno interior. La estructura del orden es el mismo. El poder judicial, la educación pública, de la fuerza militar y de la observancia de la Constitución. Es decir, que todos los actores tienen que observar la Constitución, respetar. En general, los historiadores del derecho dicen: esto es tal cual la Constitución de Cádiz. Idéntica. Obviamente, Manuel de Salas, ¿cierto?, y José Miguel Infante, en 1823, establecen la abolición de la esclavitud. Chile, si no me equivoco, es el segundo país en abolir la esclavitud. Éramos adelantados.
Luego viene todo el proceso en el caso de Chile, los ensayos constitucionales y la institucionalización de la República. La historiografía tradicional dice, no, fue el periodo de caos y anarquía. No, en realidad fue un proceso de institucionalización de la República. O como dice Julio Heise González, de aprendizaje político e institucional. No hubo anarquía en términos estrictos, hubo prueba y error. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan que, por ejemplo, en el contexto de la vacancia del monarca hay que establecer gobiernos, ¿por qué solo la ciudad de Santiago iba a establecer su propia junta y no Concepción? ¿Por qué no? De hecho, Concepción reclama eso. Nosotros también somos un pueblo, el pueblo de Concepción, y somos parte del reino. También tenemos que tener nuestra propia junta. La idea del centralismo santiaguino es una cuestión que se instala posteriormente. Pero en ese contexto se produce una tensión entre, por ejemplo, Concepción y Santiago respecto a ¿por qué Santiago tiene más representantes que nosotros si somos ciudades relativamente grandes igual? Por lo tanto, hay un proceso de prueba y error, de aprendizaje constitucional. Esta, a mi parecer, es la primera constitución liberal en Chile, la de 1828, en su forma, en su concepción, en su instalación. ¿Quién la escribe? Esta es una discusión que también está en la historiografía. Ricardo Donoso demuestra que efectivamente es José Joaquín de Mora, gaditano español, quien escribe esa constitución. Primero se establece la tolerancia religiosa. En el artículo 4, nadie será perseguido ni molestado por sus opiniones privadas. Ese es el precepto base para luego la libertad de culto. Se establece la libertad de imprenta. En el artículo 10, la nación asegura a todo hombre como derechos imprescriptibles e inviolables la libertad, la seguridad, la propiedad, el derecho a petición y la facultad de publicar sus opiniones. Obviamente en este proceso histórico, como todo proceso histórico, la libertad de imprenta no se establece de manera total y absoluta porque hay siempre reversiones de censura, etc. Y se establece la igualdad ante la ley a través de la eliminación de los mayorazgos, que era para la época considerado más bien una norma jurídica propia de la Edad Media y no liberal. Fíjense lo que establece esta Constitución de 1828. Dice, establece la soberanía yace en la nación, la representación del sistema político es un sistema republicano democrático representativo, así lo dice tal cual. Se establece la igualdad ante la ley, el derecho a petición, eso es muy importante porque es que el ciudadano puede reclamar a la autoridad. La responsabilidad de los gobernantes, esto es muy importante. Es decir, que el gobernante no es como que haga lo que le plazca, tiene responsabilidad. Y por lo tanto se puede acusar a la autoridad cuando no cumple con su responsabilidad. Se establece la supremacía constitucional y el derecho a propiedad como un elemento inviolable. ¿Qué es lo que dice Francisco Antonio Pinto acerca de la Constitución de 1828 al promulgarse? Dice, establece las más formidables garantías contra los abusos de toda especie de autoridad, de todo exceso de poder. La libertad, igualdad, la propiedad, la facultad de publicar vuestras opiniones, las de presentar vuestras reclamaciones y quejas a los diferentes órganos de la soberanía nacional están al abrigo de todo ataque. Fíjense el llamado que hace ahora. Leed con atención, meditad profundamente el capítulo que afianza el uso de estos preciosos dones y os penetraréis de gratitud para con la mano sabia y benéfica que os asegura su completo gozo. O sea, está instando al pueblo chileno en ese contexto a estudiar la Constitución. ¿Cuántos de acá han leído la Constitución chilena? El resto supongo que no es chileno y por eso no la ha leído. Si se fijan acá hay dos elementos clave en este mensaje. Por un lado, se establece muy bien qué es lo que resguarda la Constitución, pero se insta al ciudadano a ser el guardián de esa Constitución. O sea, el principal guardián de la Constitución no es el gobernante, porque el gobernante puede tener la tentación de vulnerar los derechos del ciudadano. El principal guardián de la Constitución son los ciudadanos. ¿Qué es lo que dice Andrés Bello en su discurso de instalación de la Universidad de Chile en 1843? Siguiendo toda la línea de este pensamiento hispano-liberal. Aun cuando Andrés Bello se considera como un antihispánico, replica, ¿cierto?,
estos elementos, la libertad como contrapuesta por una parte a la docilidad servil, que lo recibe todo sin examen. Es decir, no hay que ser un siervo. Y por otra, la desarreglada licencia que se revela contra la autoridad de la razón y contra los más nobles y puros instintos del corazón humano. Ya voy a terminar la lucha. Entonces, fíjense, volvemos al concepto de la prudencia. La libertad no es ni la docilidad servil, ni la imprudencia, ni el desenfreno. Es un equilibrio. Y es un equilibrio personal. O sea, este es un tema de nobleza de espíritu. El concepto del liberalismo tiene que ver con la nobleza de espíritu, no con otra cosa. Después viene el resto. Lastarria, que cierto, siempre fue un crítico de España. Él decía que había que erradicar lo que España había dejado. Dice aquí, por ejemplo, la Revolución Americana no solo venció con heroísmo a los conquistadores, sino que además, una vez vencedora, proclama la República como su expresión más propia y natural. Los americanos necesitaron mucho valor no solo en las batallas, sino también para hacerse republicanos, porque él cree que en el fondo la república se construye desde nada, es decir, como un terreno infértil, producto de España. Pero yo creo que el gran Lastarria, que es un gran liberal, se contradice en un punto, porque luego dice lo siguiente, voy a adelantar un poquito. Dice, respecto a las Cortes de Cádiz, en el mismo análisis, en el mismo libro, dice: tales son las declaraciones solemnes con las que las Cortes de Cádiz desafiaron al usurpador y su gobierno absoluto. En ese código fundamental, dice, en que se encuentra consignada la primera revelación de los principios democráticos hecha en el siglo XIX ante el continente europeo. Es decir, lo que está diciendo Lastarria es que las Cortes de Cádiz y la Constitución de Cádiz es la primera manifestación de los principios democráticos para Europa. Porque, acuérdense, Francia, la declaración en el fondo de los derechos del hombre en Francia, luego toma una deriva no solo sanguinaria, sino que una reversión autoritaria. Por lo tanto, el proceso francés no era un ejemplo para los hispanoamericanos. Y en el caso de Estados Unidos, la Revolución Americana es solo para los estadounidenses. Entonces hay una tensión ahí entre lo que se presume como la Revolución Francesa universal, pero que termina en un desastre, y la Revolución Americana, que es solo para los americanos. Porque en la Revolución Americana no se deshacen de la esclavitud. Pero en cambio en la Revolución Hispanoamericana sí confluyen esos dos elementos. Porque finalmente esa declaración constitucional liberal en 1812 se extrapola a todo el continente americano, desaparece la esclavitud, y en el fondo para Lastarria abre la puerta a la universalización de esos derechos. Entonces, ¿por qué yo creo que hay que rescatar esta tradición antes que termine? Fíjense en la reflexión respecto al continente, porque yo creo que el continente americano se ha olvidado de esta tradición. Y entonces siempre estamos pensando en elementos exógenos. Que deberíamos ser más como los británicos. No, es que deberíamos ser más como los estadounidenses. Quizás tenemos que empezar a mirar nuestra propia tradición y los elementos que eventualmente todavía subyacen bajo nuestra propia cultura hispanoamericana. ¿Por qué? Porque esas ideas de Cádiz efectivamente cruzaron el ultramar. Permearon en América Latina o en Hispanoamérica. No nos gusta el concepto de América Latina, porque lo inventó un francés. Porque además son preceptos que están en nuestro idioma. Propios de nuestro idioma, de la riqueza de nuestra lengua castellana. No tenemos que estar traduciendo los conceptos porque están ahí. Lo que pasa es que hay que estudiarlo, hay que empezar a indagar. Y porque en el fondo tiene un cariz de nuestro propio liberalismo en términos estrictos. Porque nuestra herencia es hispana, nuestra herencia no es francesa, nuestra herencia no es estadounidense, no es británica, es hispana. Y por lo tanto, ahí está el elemento subyacente de eso. Lo que pasa es que nuestros propios próceres, nuestra propia historiografía nos hizo olvidar eso porque, claro, se oponían. Es como cuando en el fondo te rebelas contra tus padres. Entonces reniegas de todo lo que ellos te enseñaron, pero sigues actuando como ellos. Entonces yo creo que eso es un elemento clave de recuperación de esa tradición.
Muy importante porque además América Latina siempre está como en una especie de esquizofrenia respecto a su propia existencia. Y entonces tenemos liberales que se creen británicos, pero no, eres hispanoamericano. Entonces es importante ese criterio. Eso, ya, gracias.